No es el caso para todos, no todos. Yo no entiendo el fútbol americano, todavía no lo entiendo. Solo sé que hay que llevar la pelota de un lado a otro. Pero eso no cuesta. Agarrarla con la mano y salir corriendo y que no lo cachen. No es como el fútbol soccer, como más habilidad y con los pies y mucha más técnica. Y no hay equipo como el Real Madrid. Tenía que decirlo. Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Me gusta que estén aquí y ojalá que los hermanos los traten bien. Siempre están invitados a quedarse a comer y con nosotros. Y si alguien nos trata mal, pues ahí se quejan con la experiencia. Y a Rey, I'm happy you're here, man. God bless you. It's good to have you and your family. Y bueno, ya el hermano le dio la bienvenida, pero quería decirlo de todos modos para que me da mucho gusto de verlo a cada uno. Hoy estoy con las ideas, con la ayuda de Dios, quiero hablar acerca del Deuteronomio porque es un libro muy interesante y complicado a la vez. Hablando con el hermano Ronnie me decía que es una tarea titánica tomar este libro y querer explicarlo, lo cual no es fácil. Porque sí, el libro de Deuteronomio, que me imagino que la mayoría de ustedes no han leído, es un libro que se escribió, o mejor dicho, se habló cuando los hebreos estaban frente a la tierra prometida. Y estaban por entrar, era como que si estuvieran ahí en la frontera de Tijuana, en lista para entrar a Estados Unidos. Y antes de que entren, Moisés les empieza a hablar y a recordar todo lo que Dios ha hecho. Por eso el libro se llama Deuteronomio, Deuteronomos, que significa la segunda ley. Porque Moisés ese día que están ahí en la frontera, empieza a explicarles los 10 mandamientos en una forma más amplia. Y toma 34 capítulos de explicar los 10 mandamientos. Y la frase que se utiliza más ahí en Deuteronomio es acuérdense, recuerden, porque están por entrar y Moisés quiere que se acuerden de los 10 mandamientos y de las experiencias que han pasado por el desierto, que no se olviden. Y el propósito de eso lo dice Moisés. Quiero que todos escuchen esto. Es que ustedes aprendan que todo lo que tienen viene de Dios y que el corazón de ustedes no se enorgullezca pensando que es la fuerza, la habilidad o la inteligencia de ustedes que les dio esta tierra buena y hermosa. Por eso recuerden los mandamientos de Dios y las experiencias. Porque qué experiencia tuvieron los hebreos, hermanos, en el desierto. Una cosa tremenda. Y una de las experiencias que más clavada quedó en la mente de ellos fue cuando Dios decidió castigarlos por no querer entrar a poseer la tierra prometida. Dios nos había llevado del mar Rojo a Cades Barnea para que allí pudieran entrar a la tierra prometida y les tomó 11 días. 11 días. Felices venían. Y cuando llegan allí, Dios les dice, es tiempo de entrar. Y ellos dijeron, enviemos espías para que inspeccionen la tierra antes que entremos. Y eso hacen. Vienen los 12 espías y 10 de ellos ya venían maleados. Venían diciendo que habían gigantes en la tierra, que no podían conquistarla porque las paredes de las ciudades, las murallas eran más altas como hasta los cielos. Y cuando ellos se paraban gente al frente, junto a los habitantes, parecían como chapulines y empezaron a decir, no la podemos conquistar. Infectaron a los demás y los demás comenzaron a decir, Jehová nos trajo anotados, y empezaron a atribuirle a Dios malas intenciones. Y Dios se molestó aquel día porque si algo que Dios tiene solo son buenas intenciones para nosotros. Dios no tiene malas intenciones. Y les dijo, les tomó 11 días y ustedes, por no creerme, van a volver ahora al desierto a andar 40 años también. Y eso fue lo que ocurrió. Me imagino que ellos estaban arrepentidísimos de no haber tomado aquella oportunidad que tuvieron de oro magna de una vez en la vida y empezaron a caminar 40 días. Y mire lo que dice el texto, capítulo 2 de Deuteronomio, versículo número 1. ¿Están aquí, hermanos?
Bueno, voy a decirles de que si van a entrar o salir, háganlo ahorita porque a la hora de la aplicación interrumpen, y si tienen mala su próstata o su vejiga, háganlo al baño. Y se le olvidó tomarse las pastillas. Mira lo que dice Deuteronomio 2. Después nos volvimos y partimos hacia el desierto. Léanlo conmigo, por favor. Después. Habían venido de Cades Barnea, del monte de Sinaí a Cades Barnea, para tomar la tierra. Tienen miedo, no creen que Dios es poderoso, y empiezan a murmurar, y Dios dice: vuélvanse y comiencen ellos en el camino por donde vinieron, al revés. Y eso es de esto que he hablado, Dios que hace las cosas al revés, porque Dios hace las cosas al revés de como nosotros pensamos que debe ser. Lo más lógico era de que Dios le dijera: ya estamos aquí, denle para adelante. Él dijo: no, vuélvanse. Y comienzan a caminar otra vez al Mar Rojo, de donde venían. Y dice el verso muy interesante: nos volvimos, retornamos, regresamos, tuvimos que caminar a descaminar, como dice el escritor cubano, a desandar lo andado. Melissa, am I going too fast? No. Comenzaron a desandar lo andado, al revés. Y el Señor le habló y le dijo, número 3, bastantes vueltas habéis dado allá alrededor de este monte, volveos ahora hacia el norte. ¿Ya estuvieron ahí? Dando vueltas. Y dice, y da orden al pueblo diciendo: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, y os tendrán miedo, así que tened mucho cuidado. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido. A ver, este versículo conmigo. Pues el Señor tu Dios Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto, por lo cual y eso que estaban castigados. Hermanos, si es así, que nos castigue. Porque Dios, cuando castiga, siempre muestra misericordia. Yo les he contado esto varias veces, ¿no? Pero mi mamá, las veces que recuerdo la primera vez que me pegó, estaba yo chiquito, y me pegó porque había besado a otra niña. ¿Quién quiere que bese un niño? ¿Qué niño? Estaba muy chiquito, tenía como 5 años. Y me dijo, vete, te pones muchas camisas y venís. Y cuando vine como con 40 camisas. Y ahí me dio 2. Y yo lloraba. No me había dolido, por supuesto. Dios es así. Cuando castiga, pero dice, por 40 años, pero aún así he estado contigo y nada te ha faltado. Porque Jehová es nuestro pastor, ¿y qué? Nada. El Dios de la bendición. Los castigó por 40 años y le daba agua para tomar, maná del cielo, zapatos, ropa, y encima una nube de día para que no le molestara el sol, y en la noche una columna de fuego para que lo calentara. Qué chévere este castigo. Y dice el verso número 8. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, lejos del camino de Arabá, lejos de Elat y de Sion-Geber, y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado a Ar a los hijos de Lot por posesión. Antes, ahí habitaron los emitas. Como si esta mañana, que bueno que no son salvadoreños porque dijeron que habitaron los semitas. Un pueblo que y alto como manaseos.
verso 11, como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas le llaman emitas. Y los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron, los destruyeron delante de ellos, se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor le dio en posesión. ¿Qué dice? Y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente Cedrón, ¿fue ¿cuánto? Hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les dijo. Que póngale coco a esto. Están ahí para entrar, desconfían de Dios y blasfeman contra Dios, Dios los castiga, se devuelven. Y lo lleva por el camino del desierto de Seir y de Moab y de Amón. Primera cosa, Dios les dice, vuélvanse por el camino donde regresaron. Y me imagino que ellos iban caminando, hermanos, para él, y toda la gente yendo hacia la tierra prometida, y ellos de regreso para Tapachula, para allá, la frontera con Guatemala, y todos viniendo para Tijuana. Y Dios de regreso. Y mientras los lleva, los pasa por la tierra de Esaú, por el monte Seir. Y ustedes ponen tierra. Y en el camino Dios les dice, fíjense que esa tierra yo se la di a ellos, les dice, a los hijos de Esaú. ¿Y cómo los hijos de Esaú? Si a Esaú aborreció y a Jacob amó. Y encima de eso, antes les dice Dios, miren cómo es Dios, cómo ofende Dios y inteligente para enseñar. Antes ahí había gigantes, y los hijos de Esaú, que no son judíos y no tienen al Dios de Israel, les pegaron una zarandeada, los eliminaron y ellos se establecieron en la tierra. ¿Entendemos todo lo que le está diciendo Dios? Y después lo lleva a los hijos de Moab y a los hijos de Amón, los pasa por esa tierra y les dice, los moabitas y los amonitas, ustedes saben que eran hijos, eran hermanos, ¿verdad? Eran primos, porque nacieron de dos mujeres del mismo papá. Nada más que estas dos mujeres eran hijas del papá, de modo que eran cipotes, eran hijos y nietos a la vez. Un incesto tremendo, despreciable. Y es más, hasta en la Biblia está que nunca entraría ni Moab ni Amón a la congregación de los hijos de Israel. Dios no permitió eso, porque eran detestables. Y Dios los pasa por ahí. Mira, fíjate que ahí están los hijos de Moab y Amón. Y en esa tierra, sí, y había gigantes. Estaban los semitas, los horeos, unos alemanes así. Y le dice, y pelearon contra ellos y se establecieron. ¿Quién, hermana? ¿Qué le está diciendo Dios con eso? Ellos que no tienen al Dios de Israel, tienen tierra y tierra de gigantes. Y ustedes que me tuvieron a mí, no me creyeron. Y por eso no se atrevieron a tomar esa tierra de gigantes, porque para Dios no hay gigantes, Él puede con. Es fabuloso. Y ahí lo iba caminando 38 años. Y en el camino se mueren todos los guerreros. Todos los guerreros. Los que cuando estuvieron en la tierra prometida, cerca de la tierra prometida, dijeron, no vayamos. Todos esos que dudaron se murieron. Dios va a dar la vuelta hasta que todos los que infectaban duda en el pueblo de Israel se mueren y los trae después de 38 años, los trae otra vez al punto donde Dios los quería. Pero ya no estaban aquellos que dudan, porque hay veces que Dios quita de nuestra vida gente que tiene mala influencia en nosotros. Que se mueran los feos. Todititos que se mueran. Yo como no soy feo, cruzamos todo y fue 38 años hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como el Señor les había jurado. Y no solamente eso, sino que Dios les demostró que Él los iba a introducir sin ejército. Porque Dios, cuyo nombre es Jehová, ¿de qué? Es suficiente para hacer todo lo que Él quiere hacer. Tenemos a Dios. Y lo llevó de nuevo al punto, ahí estábamos otra vez 38 años. Y ahora Moisés le dice, acuérdense de la experiencia que pasaron.
No vuelvan a dudar porque están por entrar. No vuelvan a dudar que el Señor que tienen es todopoderoso. Y ustedes todo lo pueden en Cristo que los fortalece. No se les olvide. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruir de medio del campamento hasta que todos perecieron en ese ejército. Y aconteció que cuando todos los hombres de guerra habían ya perecido dentro del pueblo, el Señor me habló diciendo: tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, hasta que murió ese ejército. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué Dios no puede ir con la lógica, hermano? Why doesn't he go with the program? He's always doing the opposite of what has to be done. ¿Por qué Dios? Fíjense que lo más fácil era darles el brinquito. Habían contratado unos coyotes, pasan al otro lado. Pero no, de regreso, 40. Porque ese es el mejor camino para ahora volver a entrar a donde tenían que entrar. Hasta que se murieron los que dudaron, hasta que aprendieron que otras naciones podían ser mejores que ellos, y sin tener a Dios, ¡qué envidia! Gracias a Dios, hasta ahorita no le he envidiado nada a nadie. Tengo todo el dinero, todo lo demás. Pero cuántas veces Dios nos deja sin nada, y a veces hay gente que no es ni cristiana y está haciendo mejor, y a veces hasta mejores matrimonios que los cristianos, hermano. Y uno dice: ¿por qué me casé con esta vieja? Y Dios dice: quiero que aprendas que en tus fuerzas no podés, pero conmigo todo lo vas a poder. Y cuando estamos pasando por situaciones contrarias a lo que nosotros pensamos que es Dios, como Job, debemos de acordarnos que Dios hace las cosas al revés para enseñarnos algo, de que Él puede con todo, y al final siempre nos va a proveer en ese proceso y nos va a llevar a donde nos tiene que llevar, porque Dios nunca nos va a dejar, hermano. Por eso dice: tú cruzarás hoy por Ar, la frontera, y que se murieron todos, la frontera de Moab. Dice el 19. Todavía no llegaba a mi sermón. Y cuando llegue frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón. 2 veces dice: en posesión, pues se le ha dado a los hijos de Lot por heredad. Es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban en ella gigantes, a los que los amonitas llamaban sonsomeos. ¿Y qué era este pueblo? 21, lean ustedes: pueblo. Qué envidia, estos sonsoneos establecieron en su lugar, y los judíos en el desierto vagando errante. ¿Cómo es posible si tenían a Dios? Dios hace las cosas al revés. Pero miren lo que sigue diciendo: tal como Dios hizo con los hijos de Saúl que habitan en Seir, cuando destruyeron los hebreos delante de ellos, y ellos se alojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy, hasta los hijos de Saúl, a los jabeos que habitaban en Aldeas, hasta Gaza, a los castoreos, que son los mismos filisteos que salieron de Chipre, el castor, los destruyeron y se establecieron en su lugar. Levantaos, partid, lean conmigo: levantaos, partid y pasad por el valle de Arnón. Mirad, he entregado en tu mano según Amorreo, rey de Edom, a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla. Después de 38 años les dice: ahora levántense y comiencen a tomar posesión y entren en batalla. Hasta que ya vienen de dar la gran voltona de 40 años, un montón de viejitos que ya no pueden. Le dice Dios: denle. ¿Qué quería Dios enseñar? Que no era la fuerza de ellos. Y yo siempre todos los domingos menciono esto: el viejito Abraham de 99, le dice Dios: el otro año va a tener un hijo. Preña a la viejita esa, 90, hasta 99 años. Y es cuando ya no podemos, quizás, para Dios enseñarnos que no es la fuerza humana, sino que es su misericordia. Fíjense ustedes que yo repito esto hasta el cansancio los domingos. Cuando Dios nos regaló este lugar, yo estaba
hastiado, hermano. Venía saliendo de la luz en la previa que está ahí, esa previa bonita que está ahí, que un día va a volver a ser mía. Una broma, ¿no? Y venía manejando, venía agüitado. Recuerdo que estaba llorando a mi mamá, y siempre que yo estaba llorando a mi mamá. Acababa de tener una desilusión con un señor. Suena bien feo, ¿eh? Todas las mañanas. Y habíamos conseguido el dinero, teníamos $232,000 para dar el down payment del restaurante que está en la Sepúlveda junto al Armes. Había hecho trato con el dueño y me dijo: no te preocupes, iglesia, a ustedes se los voy a dar, tenerme los dos. Solo estaban $215,000, los otros $17,000 para la reparación. El estacionamiento lo fuimos a ver varios de nosotros, había murciélagos, pero ahí se van a ir, ¿no? Vamos a ser cristianos. Me llama, después me dice: fíjate que el banco me ha hecho otra oferta, y se fue con el banco. Un restaurante todo feo están haciendo ahí. Mire, era el tercer lugar, that was the third place, que íbamos y me decían que no. Pero yo necio también, porque cuando fuimos a ver que está aquí en la Glendale, de su presencia, hermana Esmeralda fue con nosotros esa vez a verlo, y hermana Esmeralda me dijo: Dios me dice que este no es el lugar para renacer, va a ser hasta el tercer lugar que vamos, va a ser el suyo. Y no me gustó que me haya dicho eso. Que Jehová te arrepienta, dije yo. Que fuimos a un segundo lugar a ofrecer, no nos salió tampoco. Era este restaurante. Hermano, este es el tercer lugar. Iba saliendo y me llama el hermano: ¿quieres un lugar? Estoy de luto, desilusionado con el otro, y Dios todavía quiere burlarse de mí. Yo: no, hermano, yo no quiero andar en esa vuelta, detesto andar perdiendo mi tiempo. Me dice: vaya, pruebe. Y encima de eso ya tengo 56 años. ¿Qué voy a andar teniendo un lugar, y con qué fuerza lo voy a reparar? ¿Por qué no me lo dio a los 33 que vine a renacer? A los 40 que estaba pollón, a los 50 todavía más pollón, y ahora. Pero el tiempo de Dios. Lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo mismo que Israel después de 40 años, hermano, otra vez cansado, asoleado. ¿Qué vamos a ir a hacer? Pero es el humor de Dios. Es para que entendamos que no es tu fuerza ni es tu inteligencia, sino que es su poder y su misericordia. ¡Qué verdad! Levántanse, partan y pasen por el valle de Amón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón amorreo. Comienza a tomar posesión y entra en batalla contra él, porque yo te voy a dar la victoria. Es cuando usted no puede. Número 25. Mire lo que dice. Israel, dar miedo en ese tiempo. Si ni ejército tenía. Pero mire lo que dice el 25. Lea conmigo. Hoy si Israel daba risa, hermanos. Pero Dios dice: hoy se terminó tu disciplina, hoy se terminó tu castigo, hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo. Y eso fue lo que pasó. ¿No se acuerdan ustedes que en Jericó cerraron todas las puertas porque venían los israelitas? Y Dios les dice: bueno, vamos a derribar los muros, denle 7 vueltas y el 7º día van a caer. Y solo con gritar cayeron. Había comenzado Dios a bendecir a Israel después de esos 40 años. Entonces envié mensajeros desde el desierto de Cademón a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: déjame pasar por tu tierra, iré solamente por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás comestibles por dinero para que yo pueda comer, y me darás agua por dinero para que pueda beber. Déjame tan solo pasar a pie, tal como hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitan en Seir y los moabitas que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. ¿Saben qué tengo ganas de decir? Hay adicciones que no se pueden vencer solamente con el poder de Dios. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu como a Faraón e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy. Y el Señor me dijo: mira, ¿qué dice?
Entonces Sehón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Jahaza. Y el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Lo entregó a nosotros y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. El versículo más: en aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad, no dejamos ningún sobreviviente. Y eso vamos a explicar un día, pero no. Tomamos solamente como nuestros botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, y desde la ciudad que está en el valle, aún hasta Galada, una ciudad inaccesible para nosotros. El Señor nuestro Dios nos las entregó todas. Y el último versículo juntos: solamente no te acercaste a la tierra de los hijos de Amón, a todo lo largo del arroyo de Amón, y a la ciudad de Timón, a todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido. ¿Cuántas veces Dios nos lleva por el camino contrario? Camino que no tiene sentido. Y no sé por qué razón Dios hace eso. Pero Dios hace las cosas al revés. Por eso es que ustedes y yo no entendemos muchas veces lo que está ocurriendo en nuestra vida. Porque Dios hace las cosas al revés. Es como ponerse. Eso no tiene sentido. Quería decirle que perdón. No tiene sentido. Todo lo que Dios hace no tiene sentido. Comenzando con el versículo 1. Volvamos, dice. Moisés ese día entendió que Dios no era lógico. Había que volver por el camino donde habían venido. ¿Pero para qué? Le iba a dar una gran vueltona para que aprendieran que Dios hace las cosas al revés. Fíjense ustedes, ahora la naturaleza de Dios es así. Él es alfa y omega. Es principio, es el que fue, el que será, el que estuvo muerto, el que ahora vive por los siglos de los siglos. Él es el Cordero y el león. Él es el Señor y es el servidor. Dios es esclavo y es libre. Está sediento en la cruz, siendo el agua de vida. Dios es justo y es misericordioso. Rico se hace pobre, es espíritu y se hace carne en Jesús de Nazaret. Es poder de Dios y termina crucificado en debilidad de la cruz. Es el que justifica y es a quien acusan. Es muerto y es resucitado. Y Él vive por los siglos de los siglos. Bendito su nombre. Aún su naturaleza es al revés. ¿Cómo es posible que pueda ser uno y lo otro? Y mire, y hace las cosas. No solamente es en su esencia, sino en su accionar. Es diferente, es contradictorio. Dice Job que Él es el que hace la llaga y Él la cura. Dios es el que da la ley y la gracia. Su mano exalta, su mano humilla. Él da muerte y da vida, dice Ana, la mamá de Samuel. Hace bajar y hace subir del Seol. Él empobrece y Él enriquece. Ha quitado de los tronos a los poderosos. ¿Y qué? Exaltado a los humildes. A los hambrientos ha dado pan y a los ricos envió vacíos. Él es siempre misterio y se revela en Jesucristo. Se esconde y se manifiesta. Hermanos, bendito sea el nombre glorioso de Dios. Se lo voy a traducir. Cuando lo humilla es porque lo va a exaltar. Cuando está vacío es porque lo va a saciar. Cuando está deprimido es porque lo va a libertar. Porque todos sus caminos son así. Es el Dios que siempre comienza haciendo las cosas al revés. Volvamos al desierto, pero van a volver aquí mismo. Y de aquí los voy a introducir a la tierra prometida. En el proceso vamos llorando, pero cuando volvemos cantando. Porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la semilla mientras uno va sembrando, porque al sembrar es yuca, ¿no? Hay que quitar la piedra, abrir, esperar, pero dice, pero volverá
con regocijo trayendo sus gavillas, sus manojos de trigo. Y así no ocurre. Pero para mientras, al revés. No está tan mal al revés, ¿no? Y es que todos los caminos de Dios son así. La Biblia nos dice que sus senderos son por el mar. ¿Está aburrido, hermanos? ¿Y si todo era aquí? Sus senderos son por el mar. Siempre Dios es misterio. Como que si fuera y estuviera en contradicción consigo mismo. Como que si Él es y hace las cosas al revés de lo que los humanos esperamos de Él. Y todo en Él es así. Siempre aparece de la manera menos esperada y en el tiempo menos indicado. Y todo, que es lo más misterioso, siempre es consistente con su santa naturaleza. Usted lo mira al revés, pero es porque usted tiene el cerebro al revés. Y yo tengo el cerebro al revés. Dios no. Fíjense que aún su nacimiento fue así. Viene de la manera más diferente a como vino a los hebreos en el monte Sinaí. En el Sinaí hubieron truenos, hubieron flechas, ángeles. En su nacimiento no tenía ni un lugar donde poder nacer. Viene una virgen de la forma más sencilla y humilde. No hay pompa, no hay excesos, no hay nada que anuncie su camino. Siendo el rey, no alzó su voz ni vociferó sus atributos, como dice el profeta Habacuc. Fíjense lo que dice. En su mano estaba escondido su poder. Aleluya. En sus manos estaba escondido su poder. ¿Y el poder que no es para exhibirlo? No, esas manos mansas, humildes y maltratadas son las que esconden el poder de Dios. Son esas manos las que fueron extendidas y se dejaron clavar y crucificar para quedar allí muertos, llevando en su cuerpo frágil el pecado del mundo entero. Parecía uno de esos de los miles de corderos que morían con el cuello degollado, vaciando toda su sangre en la palangana que luego sería introducida al santuario para reclamar perdón por el pueblo. Abandonado en la cruz. Pero ¿qué hubiera pasado si los judíos y los romanos torturadores hubieran visto lo que usted y yo hemos visto? Que la mano que ellos en ese momento clavaban era la misma mano que había creado los cielos y aún la misma vida de ellos. Ya no podían verlo. No puede dejar de respirar. Qué misterioso es Dios, ¿verdad? No sabían qué mano estaban crucificando. Y Él, con el más mínimo movimiento, los podía destruir. ¿Qué si hubieran visto ese poder escondido, ese poder terrible y maravilloso que hace bien a los que le temen y destruye a los que con enojo y soberbia se rebelan? Pero no lo pudieron ver. Lo que vieron fue un criminal que se había rebelado y necesitaba ser enseñado y puesto de ejemplo a los otros criminales. Solo vieron a un hombre más igual que todos los hombres, porque el poder de él estaba escondido en las acciones que tomaron lugar 3 días después en una tumba silenciada, oscura y fría. Allí el hombre se levantó con poder para ya nunca más morir. Y junto con él los millares de millares que desean y buscan esa vida que el juez justo nos dará en aquel día. Aquel día, sin que nadie viera, en aquella tumba vacía y oscura, se manifestó el poder de Dios. Y Cristo resucitó entre los muertos para nunca más morir. Bendito su nombre. Y es que la Biblia está llena de obras contrarias de Dios, hermano. Cada obra que hace siempre va en contra de nuestra razón y expectativa. Y estas tienen esa firma. Y voz de Jesús a Pedro que le dijo: lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Para mientras, deja que yo, el Señor y Maestro, le lave los pies a mis servidores. Y tú, le dijo, haz lo mismo. Cuando no entiendes algo, ¿qué es lo que deberías de hacer? Servir. Aleluya. Algunos de ustedes están durmiendo porque hay calor aquí. ¿Tienen calor? Sí. Porque no se duerman entonces. Y es que Dios hace las cosas al revés, contrarias a las expectativas de todos.
no solamente las hace al revés y contrario, sino que nos pide a nosotros que hagamos las cosas al revés con un final derecho. Nos dice que sigamos su ejemplo en hacer las cosas al revés. Por eso he titulado esto, Dios al revés y los cristianos al revés. Aún para comenzar el peregrinaje a Él, siempre es contradicción a los demás. Nos habla y podemos oír igual que Juan el profeta en la isla de Patmos. ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis? Oíd tras mí, dice, una voz como de trompeta. Y lo que me llama la atención es que Dios no llama de frente, sino de aquí atrás. El hermano Chetini es un pastor allá, yo le he contado esto antes. El hermano Chetini es un pastor allá en el monte, está en el monte, California, y en un monte también para allá. Y él contaba que cuando él vino a Estados Unidos, venía, hermano, sin dinero, igual que la mayoría de todos ustedes. Y dice que logró llegar al Distrito Federal con un nombre sin dirección donde él se iba a quedar. ¿Usted se puede creer? Llegar al Distrito Federal con un nombre sin dirección. 30 millones de gente en la Ciudad de México. Y dice que se subió al metro y anduvo con una su hora para arriba y para abajo. No sabía dónde ir. Y dice que le dijo, Señor, estoy perdido, no tengo dinero, no conozco a nadie, ¿qué hago? Solo una persona lo conocía a él, donde él supuestamente venía a buscarla al Distrito Federal, con 30 millones de gente. Y dice que sintió bajarse en una estación, se bajó y no había para dónde agarrarse, llegó a la calle, cuando oye detrás de él que le dicen, Luis, dije que pensó que estaba soñando, será la marihuana que me fumé. Dice que volteé a ver, ¿qué creen, hermanos? Era la persona que él venía a buscar al Distrito Federal. Me dice, Nelson, ¿vos crees que no voy a creer en estos milagros de Dios? De 30 millones de personas, otro salvadoreño le habló. Mirá vos, aquí estoy, y volteo, me dice, qué sorpresa. El punto que estoy haciendo es, así nos llama Dios. Siempre Dios no nos encuentra, dice, fíjate que yo soy Dios. Desde atrás nos dice, hey, ven para acá. We hear His voice in the back. He never meets you at the front. You can't see God. ¿Por qué? Porque estamos yendo por este camino y lo que Él dice, hey, vení para acá. Vení al lugar donde me dejaste. Y uno tiene que ir en opuesto. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué será que Dios nos habla? Siempre el Apocalipsis dice, oí tras mí la voz como de trompetas. Y no lo llamó de frente. Oye la voz tras de Él y así nos llama a Dios. Desde el lugar donde lo dejamos a Él atrás. Y desde ahí nos dice que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Pues es que vamos en contra del molote de gente, no hay apartando gente para encontrarnos otra vez con Dios. Porque Jesús decía que ancho es el camino donde va el molote de gente y de ahí nos llama. Desde el comienzo, Dios espera que hagamos las cosas al revés. Ven a mí, en oposición a lo que te diga tu familia. Ven aquí. Aleluya. Una hermana me preguntaba y me decía, hermano, ¿qué hago? Mi esposo dice que no debo venir a la iglesia y yo me quiero someter. ¿Qué hago? No sé, hermana, le digo, ¿él paga la renta? Sí. Le da de comer, sí. Le da para las uñas, sí. Entonces la quiere, no le haga caso. Era algo. Las feministas decían, ya. ¿Dónde voy? ¿Dónde perdí? Aún para comenzar el peregrinaje siempre en contradicción a los demás. Nos habla, podemos oír igual que Juan el profeta en la isla de Patmos. Hoy trajeron una voz. Y por eso es que el pasaje de esta mañana nos dice, después nos volvimos y salimos al desierto por el camino del Mar Rojo. ¡Qué contradicción! De ahí venían y lo más lógico era que siguieran hacia adelante, hacia la tierra prometida, pero no, el camino hacia aquella tierra estaba en volver por el camino donde habían venido.
¿Cuánta gente dice, no, si para prosperar hay que seguir adelante? Y muchas veces dice Dios, no, para prosperar hay que primero ir a encontrarte conmigo para ya volver a comenzar a alimentarte. Aleluya. Ellos saben que el camino es para allá, sin embargo nosotros hemos oído la voz de Dios que nos dice que nos volvamos a Él. Todos nos miran como que estuviéramos locos, hermano. El arrepentimiento es así, es volverse a Dios. Y eso es ir en contra de todos los que vienen en ese camino. Es chocar con la multitud, es ir en oposición a lo que todos nos dicen. Y todos nos miran como si estamos locos. Ellos saben que el camino es para allá. Sin embargo, nosotros hemos oído la voz de Dios que nos dice que nos volvamos a Él. Solo oiga el profeta Jeremías cuando dice: párense en los caminos y miren y pregunten por la senda antigua, por el buen camino y anden por él. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y mire la promesa: y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo hablaba la semana pasada con alguien aquí en la iglesia y le decía, ¿no?, de que estamos hablando acerca de no tener una iglesia. No lo digo por los hermanos nuevos que han venido acá, pero si esta es la iglesia que desean, son bienvenidos acá. Aquí, lo lindo de esta iglesia es que es la mejor iglesia del barrio. En serio, aquí la gente es hermosa. Mire, si yo no me he ido aquí a la iglesia, es porque aquí la gente es maravillosa. De verdad le digo. Pues es porque me celebra el día del pastor. ¿Sí? Ya no estoy aquí. Y estamos hablando. Y le digo, cuando usted encuentre en la congregación, su alma va a descansar. Porque es como llegar a quitarse los zapatos. Esta es mi iglesia. Y hermano, qué hermoso. Yo que en mi iglesia me siento, pero como que es mi familia. He preguntado por los caminos y Dios me dice, ahí quiero que estés, donde Dios desea. He descansado. He encontrado el lugar de su reposo. Por eso quiero decirle a todos los demás hermanos, si usted va a otras congregaciones y usted dice, ahí el pastor predica mejor que usted, dele, váyase y desengáñese. Y es verdad, hay gente que habla mejor que yo, nunca más guapo. Todo. Y es que cuando comenzamos a volvernos, el mundo nos mira como que hemos comenzado a ir al revés de lo que ellos entienden. Y ojalá que sigamos viviendo esas contradicciones hasta que muramos. Solo observe lo que dice Jesús. Dice, habéis oído que debéis de amar a vuestros semejantes y aborrecer a tus enemigos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si te piden llevar una milla, ve con ellos dos. Contrario, al revés de lo que la gente dice. ¿Sí me entienden el punto que estoy haciendo? Y si viviéramos en esa contradicción, hermano, el mundo dice, el que me la hace, me la paga. Los cristianos dicen, el que la hace, Dios se la paga. No va a haber nadie que te haga daño que Dios no se la cobre. Pero si te la cobras vos solito, hasta ahí voy. Dios dice, cuando eres pobre, tuyo es el reino. Cuando lloras, eres bendito. Cuando eres humilde, eres heredero de la tierra. Cuando te maldigan, bendice. Cuando te persigan, alégrate, que así hicieron los profetas. Aunque hayas oído que tome venganza de tus enemigos, Jesús dice, no resistas al malo. Al que te abofetee en una mejilla, pon la otra. Al que te quite el saco, dale hasta la camisa. En vez de hacer tus oraciones en público, hazlo en secreto. Cuando ayunes, lávate la cara y no lo muestres. Cuando des limosnas, hazlo en secreto. No sigas el camino ancho, sino entra por la puerta estrecha. Al revés. Cuando te quieran poner a pleito, pon en paz. Aleluya. Cuando la señora quiera pelear y te den ganas de pelear con su esposo, hagan las cosas al revés. Mejor cocínele, mejor quiéralo, quítale los zapatos, el dinero, todo quítale. Cuando tengas tentación como marido y te toman a otras mujeres, hazlo al revés. ¿Por qué tienes que amar a otras mujeres? Ama a tu mujer.
abrazando, como dice la Biblia, no andes abrazando los pechos extraños. Aleluya. Mi esposa me dijo el otro día que no digo esas cosas en el púlpito porque se muy mal. Yo le dije, ¿qué cosas? Me dijo, esas cosas que decís, ¿cuáles cosas? Esas que dijiste, no sé qué dije. ¿Están contentos? Aunque estas cosas son que van en contrariedad a los demás, siempre terminan en el lugar correcto que lleva la vida. Ya empiezo a terminar. Israel. Yo creo que cuando Moisés le dijo, volvamos, entendió a Dios que era al revés. Pero ese es el camino que había que tomar. Y se fueron, y la gente renegando, no aprendió. Pero después de 38 años llegaron a la cuenta y dijeron, este era el camino, por eso Dios nos trajo aquí. Y nunca se le olvida de experiencia, porque las experiencias que nos olvidan son dolorosas. Las que Dios nos hace pasar, pero es para que aprendamos de las cosas que nos ha librado el Señor. Y nos seguirá librando. Y llegaron al lugar. Y si algo estoy seguro yo, es que con Dios siempre vamos a llegar al lugar. Para terminar, ¿ustedes se acuerdan de Jonás? Hermanos, qué problema Jonás, hermano. Jonás era un problema. Y Dios le dijo, ve a predicar a Nínive. Y se fue al camino que no debía llevar. Y Dios dijo, qué bueno que fue por ahí, porque ahí era la cosa. Se lo tragó un pescado. Pero mire, Dios, ¿quién es más terco, Jonás o Dios? Dios es más terco. ¿Crees que vamos a ver? Porque Dios se empecinó que era Jonás quien debía ir. Hermano, en Israel tanto profeta. Pudo bien Dios haber levantado otro pie, ni le que te hace más que se oye. Vos andás. No, sino que Dios se empecinó y dijo, no, es que Jonás que va a ir, de como sea, pero va a ir. Y se lo tragó un pez, hermano. Un pez grandote. Y se lo llevó al fondo. Y ustedes ven que como Jonás va decayendo, desciende al bote, del bote desciende a dormir abajo, de dormir abajo desciende al mar, del mar se lo trae un pez y el pez se va hasta el fondo. Porque cuando nos andamos desobedeciendo, vamos a llegar hasta tocar fondo. Pero dice que desde allá Jonás oró y dijo, Jehová, ten misericordia. Y nos dice el escritor sagrado, y Jehová oyó su oración. Y le dijo al pez, vomita ese profeta. Y el pez lo fue a vomitar. ¿Y dónde lo fue a vomitar? Ahí decía, welcome to Nínive Beach. ¿Dónde estoy? Y comenzó a predicar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos, y fiel y terco con nosotros. Y su camino, que sea al revés, siempre lleva una humanidad. Gracias a Dios. ¿Y cuántas veces yo no me he querido apartar de este camino? Señor, es muy estrecho, me molesta la gente cuando dice, no, este es el mejor camino, vas a llegar a buen lugar, seguí. No, Señor, renegando, después de tanto tiempo digo, qué bueno que vine. Y ahora puedo decir, hermanos, que todos esos años, que todas las humillaciones que pasamos, todas las escupidas que nos dieron, pero terminamos en un lugar. Y todos los enemigos ni nos han llamado para decirme nada. Qué bonito que tienen templo. Yo les he dicho, sí, fíjate, tenemos templo. Porque Dios es mi campeón. Dios es nuestro guerrero. Dios es maravilloso. Dios es fiel. Y Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí para bendecirlo. Así que si está pasando por el fuego, aguántela. Ya va a venir la bendición. Si usted dice, ay, los hermanos no me quieren, no importa, siga viniendo, sea terco, porque usted viene a adorar a Dios. Y un día les va a caer bien. Bendito su nombre. Gracias a Dios por la iglesia. Y ahora sí me lo quito para terminar, porque así terminamos al derecho. Con Dios siempre se termina al derecho. ¿Quiénes necesitan oración? Pasen, vamos a ver. Ya terminamos.